para llegar a nuestra celebración culmen de toda nuestra vida cristiana, el triunfo glorioso de Cristo Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mal. Fue un proceso, un proyecto maravilloso de salvación diseñado por nuestro Padre Dios, que escuchamos precisamente en el Génesis, el poder creador de su palabra, llamando a la existencia las cosas, más que responder el Génesis a preguntas de científicos o filósofos, lo responde a hombres, mujeres de fe, que se cuestionaron sobre el origen de las cosas y el origen del ser humano. Y la respuesta la encuentran ahí: o el único Dios verdadero, Yahvé el Señor, que se reveló, nos dio la oportunidad de existir. No somos obra de la casualidad, ni fruto de una explosión del Big Bang, de fuerzas cósmicas irracionales. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de su Creador. De ahí le viene su gran dignidad. Y más aún se ilumina este acontecimiento por lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Retomando los orígenes de la Escritura, vemos que elige a un gran personaje, un gran patriarca, Abraham, que le da ese sí al Señor ante la invitación de dejar su tierra, su parentela, y que fuera al lugar que el Señor le habría de mostrar, que lo haría padre de una gran multitud, que a sus descendientes les daría una tierra, que por él serían bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y efectivamente Abraham creyó. Abraham le dijo al Señor: acepto lo que me ofreces, y emprende esa gran aventura como peregrino en la fe, fiados en la palabra de nuestro Dios. Sus descendientes irían a parar a Egipto, tierra que simbolizó esclavitud, sometimiento. Pero viene una intervención majestuosa, maravillosa del Señor para liberar a los descendientes de Abraham, rescatarlos. Los libera con mano fuerte, brazo extendido. Es decir, el Señor interviene en favor de ese pueblo. Fíjense lo que llegan a decir los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor está a favor de ellos, está en contra nuestra. Paulatinamente sigue revelándose en los profetas, anunciando la llegada de alguien que vendría definitivamente a manifestar todos los designios del Padre, los designios de nuestro Dios. Nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4: llegada la plenitud de los tiempos, es decir, cuando Dios vio justo, conveniente, oportuno, en sus misterios de salvación, irrumpe en la historia humana de una manera magistral y envía a su Hijo.
y Él sería definitivamente quien le dé la posibilidad al ser humano de participar de esa gloria eterna. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, lo acaban de escuchar en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 5. Si hemos sido sepultados juntamente con Cristo en su muerte, con Él juntamente también resucitamos. Dirá en el verso 9, capítulo 6 de Romanos: la muerte ha sido vencida por Cristo. Ya no tiene ella dominio sobre Él. Él ha vencido. ¿A qué nos lleva todo esto? A que en Él se centra toda la esperanza, toda la expectativa del pueblo de Israel y de todo creyente para poder participar también de ese triunfo glorioso. El ser humano no termina su paso al dejar de respirar. Sabe que hay vida más allá de la misma muerte y la garantía es Él, Cristo Jesús. El libro del Apocalipsis nos dice en el capítulo 1, verso 5, haciendo alusión a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Capítulo 1, verso 18 del Apocalipsis: yo estuve muerto, pero he vuelto a vivir por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del abismo. Ya no muere más Jesús. Resucitó glorioso y de ahí nos agarramos todos los creyentes. ¿Dónde entramos en esta dinámica? En el bautismo, injertados a la vida de Cristo para tener esa vida nueva. De tal manera que vivimos con la esperanza de que ese triunfo glorioso y definitivo de Él, también somos llamados a participar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera hemos de creer que los que murieron en Cristo, Dios los llevará con Él. La noticia máxima que puede escuchar la humanidad es lo que escucharon aquellas mujeres que iban el primer día de la semana muy temprano al sepulcro, y aquel joven con túnica blanca les dice, Evangelio de Marcos, lo acabamos de escuchar, capítulo 16, verso 6, no se asusten, no teman, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Rompió las cadenas de la muerte. Ha vencido el león de la tribu de Judá. San Lucas lo dirá en el capítulo 24, verso 6. Algo muy parecido. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. La resurrección de Cristo pues nos llena de esperanza, de alegría, de gozo, porque sabemos que ya alguien y muchos más que han creído en el correr del tiempo participan de su triunfo glorioso. Una cita que hemos comentado en muchas ocasiones y que hoy es un momento ocasional, oportuno. Filipenses capítulo 3, verso 21. Él transformará este cuerpo miserable
en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Es decir, participaremos de su misma gloria, de su triunfo glorioso. Claro, el creyente, mientras va de peregrino aquí en la tierra, por la fe, trata de vivir esa vida nueva, como un resucitado, como un redimido por la sangre de Cristo, como alguien que ya participa de esos gozos, no en plenitud, eso será hasta el encuentro final, donde encontramos la base de lo que les estoy diciendo. Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 3. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, al que has enviado. Por eso desde la fe entramos ya en esta dinámica de salvación, llamados a vivir como redimidos, para que podamos expresar como San Pablo, ahí en Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Verso 23, porque morir es estar con el Señor. Que ese llamado que nos hace a participar un día de su triunfo glorioso, de alguna manera lo asumamos, lo vivamos desde la fe, desde el día en que fuimos bautizados y comenzaba ese camino de gracia, culmine en ese abrazo amoroso definitivo, y que nos pueda decir efectivamente el Señor: entren a formar parte de la alegría de su Señor. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Vamos a renovar nuestras promesas bautismales ahí donde estuvo el origen del llamado a nuestra salvación, donde fuimos injertados a la vida de Cristo. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 27, hemos sido revestidos de Cristo por el bautismo. Y ahí comenzó nuestra filiación divina. Por lo tanto, retomar esas promesas bautismales significa ir a nuestro origen de nuestra identidad de cristianos, de nuestra identidad de discípulos de Jesús.